Unidad 4. Vamos a trabajar en esta unidad las llamadas cónicas, a las cuales ya las estuvimos viendo, pero desde un punto de vista individual, y acá intentamos hacer una generalización. Las cónicas son las líneas que estudiamos anteriormente: parábola, elipse, hipérbola, la circunferencia. Se llaman de esta forma porque se obtienen a partir de cortes de una superficie cónica circular con planos con distintas inclinaciones. Entendamos que un cono es un cuerpo con volumen, o sea, está relleno. Tenemos un cono entonces, así, no vemos su interior, está relleno. Ahora, en nuestro caso estamos hablando de una superficie cónica, lo cual quiere decir como si fuera una cáscara, un bonete. Vamos a pensar en una recta a la que sostenemos por uno de sus puntos, y esa recta se puede mover recorriendo los distintos puntos de una circunferencia. La superficie que se genera entonces es lo que llamamos superficie cónica circular en este caso. Los elementos que va a tener la superficie cónica van a ser la recta que estamos diciendo que gira, es la llamada generatriz. Como la recta es ilimitada, se van a formar dos partes en esa superficie cónica. El punto que nosotros tenemos acá, que imaginamos como si fuera un hilo que uno sostiene por un punto y después el resto gira. Ese punto entonces es el llamado vértice de la superficie. La línea esta central recta es el eje de la superficie. Y como les dije antes, la recta que gira en cualquiera de sus posiciones es la llamada generatriz. Vamos a ver cómo a partir de distintos cortes de esa superficie con planos van obteniéndose las líneas que estudiamos anteriormente y a las que dijimos llamamos cónicas. Bien, consideremos aquí la primera situación. Si el plano que corta a la superficie es paralelo a una generatriz, entonces se va a obtener como intersección entre ese plano y la superficie a una línea abierta que es la parábola verdadera. Si el plano contiene a la generatriz, lo cual va a significar que es tangente, la intersección entre ambos, o sea el plano y la superficie, será una línea recta. Esta línea recta es la parábola que degeneró en una única recta. Si en lugar de tener una superficie cónica se trata de una superficie cilíndrica, circular, siempre cáscara, estamos pensando, y el plano es paralelo a la generatriz, que es la recta que genera a esa superficie cilíndrica, entonces la intersección entre ambos estará dada por un par de rectas paralelas. Estas rectas paralelas también constituyen una degeneración de la parábola que nosotros ya vimos desde el punto de vista de las ecuaciones, cuando obteníamos dos rectas paralelas que pueden llegar a coincidir en una sola y ambas son degeneraciones de una parábola. Consideremos ahora el corte de la superficie cónica con un plano que no es perpendicular al eje. Entonces, lo que va a ocurrir con esta inclinación es que la intersección entre ambos, superficie cónica y plano, estará dada por una línea cerrada que en este caso, la dibujé acá, es una elipse verdadera. Si el plano es perpendicular al eje, entonces tenemos como intersección a una circunferencia verdadera. En el caso en el que el plano contenga al vértice, ese único punto es la intersección entre ambos, entre plano y superficie. Y ese punto constituye una elipse o una circunferencia que degeneró en un punto. Cuando hacemos después la parte de obtención analítica de estas líneas, es decir, a través del trabajo por sus ecuaciones,
vamos a ver que este punto que se obtiene como elipse o circunferencia degenerada en ese punto justamente es consecuencia de tener dos rectas que son imaginarias y se cortan en un punto que es real, que es ese que nosotros estamos viendo desde el punto de vista geométrico en este caso. En esta última situación tenemos la obtención de la hipérbola. Si el plano que corta la superficie cónica es paralelo al eje de la superficie, entonces se obtendrán como intersección las dos líneas abiertas que constituyen las dos ramas de la hipérbola verdadera. Ahora, siendo el plano paralelo y pasando por el vértice, lo cual quiere decir también que contiene al eje de la superficie, la intersección estará dada por dos líneas rectas que son secantes, y estas constituyen la degeneración de una hipérbola en esas dos rectas reales y secantes. En cualquiera de los casos anteriores, se trata de situaciones particulares, condiciones particulares, todas ellas de la ecuación general de segundo grado a dos variables, cuya forma completa es esta. Si b es igual a 0, podemos nosotros ya afirmar de qué cónica se trata, ya que vimos que siendo b igual a 0, si a es igual a c, entonces tenemos una circunferencia. Si a y c tienen el mismo signo, entonces se tratará de una elipse. Si a y c tienen distintos signos, entonces se tratará de una hipérbola. Y también si es que a es igual a 0 o c es igual a 0, entonces se tratará de una parábola. En todos los casos estos habíamos visto que b no está presente y lo que había era una traslación de ejes. Ahora, vimos ya también un caso de la ecuación en la que el movimiento presente es una rotación y ahí en ese caso sí aparecía b como una primera situación que habíamos visto en el caso de la hipérbola. Ahora, podemos afirmar esta situación. La cuestión es cuando la ecuación que nos dan está completa con todos los términos, ¿cómo hacemos para distinguir nosotros, determinar, mejor dicho es la palabra, cuál es la cónica, cuál es su ecuación canónica, cómo llega uno al gráfico, identificar todos los movimientos, traslación y rotación que hubieron, para poder determinar todas sus características geométricas? Vamos a comenzar el análisis de la ecuación cuando está completa y vamos a tratar de hacer una simplificación de la misma mediante uno de los movimientos que es la rotación. Recordemos que x es igual a x por coseno de tita menos y por seno de tita. E y es igual a x por seno de tita más y por coseno de tita. Vamos a reemplazar 2 en 1, cuidando lo que tiene que quedar porque cada uno de estos es un binomio y cuando sustituyo tengo en este caso a A multiplicado por el cuadrado de este binomio, b por el producto de estos dos, que se va a tratar de una distributiva. En el caso de c, nuevamente un cuadrado, estos son lineales y el término f que queda directamente como está. Vamos a ir haciendo la sustitución. Cuidado entonces, hay que desarrollar todos los cuadrados e ir aplicando la propiedad distributiva. Va a quedar a por x cuadrado coseno cuadrado de tita más a por y
cuadrado seno cuadrado de tita, doble producto negativo, menos 2a, x por y, seno por coseno. ¿Está listo este primero? Vamos con el segundo. Más b que multiplica y tengo que ir haciendo la propiedad distributiva. Es entonces b, en este caso x cuadrado seno por coseno. Cuando hacemos este más b, x por y coseno cuadrado de tita. Este por este menos b, x por y seno cuadrado de tita. Y por último, menos b y cuadrado seno por coseno. Visto este segundo, vamos ahora al tercero. C por el cuadrado de y más c por x cuadrado seno cuadrado de tita más c por y cuadrado coseno cuadrado de tita más el doble producto c x por y seno por coseno. Luego tenemos lineal en x, entonces es más d por x coseno de tita menos d por y seno de tita. Continúa lineal en y, más e por x seno de tita, más e por y coseno de tita, más f igual a 0. En toda esta expresión tenemos que trabajar para reordenarla dándole este orden, solamente que ahora, como ya hubo un movimiento que es la rotación, pasamos de tener los ejes primitivos, que eran con minúscula x e y, a tener con mayúscula, porque ya se trata de los ejes con la rotación. Voy a ir marcando los términos que ya voy ubicando. Buscamos entonces todos los términos que tienen x cuadrado. Tengo por un lado este, así que es a coseno cuadrado de tita. Otro que tiene, sigo buscando, es este término que tiene x cuadrado, más b seno por coseno de tita. Continúo buscando los que tienen x cuadrado. Aquí hay un tercer término, más c seno cuadrado de tita. Todos estos, porque después ya no hay términos que tengan el cuadrado de x, son por x cuadrado factor común. Continúo. Vamos a buscar ahora todos los términos que tengan producto de x por y. Tengo este primer término aquí, menos 2a seno por coseno. Lo marco. Continuaría este término que tiene, ambos que tienen producto de x por y, más b coseno cuadrado de tita menos b seno cuadrado de tita. Tengo este y este ya ubicados. Continuamos buscando. Aquí hay otro término más que tiene producto de x por y, más 2c seno por coseno. Y ahí terminan todos los términos que tienen producto de x por y, entonces escribo el factor común de todos ellos.
Continúan ahora los que tienen cuadrado de i. Está este término, a por seno cuadrado. Luego tenemos este término, c por coseno cuadrado. Y este término que tiene menos b seno por coseno. Menos b seno por coseno. Todos estos entonces por el factor común que es i cuadrado. Continúan los que son lineales en x y en y. Lineal en x entonces tenemos más d por coseno, que es este otro más e por seno. Esto es por x. Ahora los que son lineales en y. Más lineales en y tengo en este caso menos d por el seno y este último acá, dentro de los que son con factor común, más e por coseno. Todo esto multiplicado por i más f igual a 0. La ecuación que nos quedó entonces sería la que se obtiene después de la rotación de ejes. Todo esto que está acá, en definitiva, cuando θ toma un valor particular, un valor angular, porque estamos diciendo que es el ángulo de rotación, se transforma todo esto en un número, o sea que es un coeficiente numérico, en definitiva, el coeficiente numérico de x cuadrado. Ya no va a ser ax cuadrado porque a era el de la ecuación original. En este caso vamos a llamarle a', b' y demás a estos coeficientes. Todo este coeficiente entonces será a', todo el que multiplica a x por y es b', que primero lo vamos a transformar. Toda esta expresión sería c', que multiplica i cuadrado. Esto es d', e' y f' que quedó como estaba. Vamos a transformar la expresión para este coeficiente b'. Si saco b factor común, va a quedar coseno cuadrado de θ menos seno cuadrado de θ. ¿A qué equivale esta expresión? Si nosotros tuviéramos el coseno de una suma, sería coseno de alfa más beta. El coseno de una suma es coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. La expresión que nosotros tenemos es pensada como el cuadrado del coseno de θ, lo cual significaría esta expresión, pero con alfa y beta iguales, para que podamos tener un cuadrado, alfa y beta iguales, también en el segundo término. Quiere decir que si nosotros hallamos el coseno de un ángulo duplo, decimos, o sea, dos veces el mismo ángulo, vamos a obtener la expresión que allí tenemos. Es decir, que esto será el coseno de 2 veces θ. Analicemos ahora, al sacar el factor común, por el otro lado, 2 seno por coseno, que es 2 seno por coseno. De nuevo, consideremos el seno de la suma de dos ángulos. El seno de alfa más beta es seno de alfa, coseno de beta,
más coseno de alfa seno de beta. Si alfa y beta fueran iguales, va a quedar dos veces la misma expresión, porque tendremos seno de alfa, coseno de alfa, en ambos casos. Es decir que esto es el seno del ángulo duplo, decimos lo que tenemos aquí, para que nos quede dos veces el mismo término. Esto es entonces seno de dos veces θ, seno del ángulo duplo. Vamos a sustituir. A' es entonces, copio la expresión, A por coseno cuadrado de θ más B seno por coseno más C seno cuadrado de θ. B' ahora. B' dijimos, entre estos dos términos tengo B y lo que quedaba, ya analizamos, es el coseno de 2θ. Voy a sacar como factor común menos 2 seno por coseno, con lo cual quedará menos A menos C, y lo que obtuvimos es seno del ángulo duplo, es decir, 2 veces θ. Continúo copiando. C' es A por seno cuadrado de θ más C por coseno cuadrado de θ menos B seno por coseno. D' es D por coseno de θ más E por seno de θ. E' es E por coseno de θ menos D por seno de θ. Y por último F', que es igual a F. Estos entonces son los coeficientes de la ecuación general de segundo grado después de la rotación de ángulo θ. Recuerden que a nosotros nos dan primero la ecuación general de segundo grado completa y nosotros tenemos que averiguar cuál es el ángulo de rotación. Después que sabemos cuál es el ángulo de rotación, recién va el cálculo de coeficientes. ¿Cómo vamos a hacer para hallar ese ángulo de rotación? Es teniendo en cuenta que el ángulo θ adecuado hace que el coeficiente B' sea igual a 0, que es lo que nos ocurrió en todos los casos anteriores que trabajamos, de unidades anteriores, en las que no estaba este movimiento de rotación. Para que B' sea igual a 0, vamos a tener a esta expresión del segundo miembro igual a 0. Es decir que vamos a tener que B por el coseno de 2θ va a ser igual a menos C por el seno de 2θ, porque estamos diciendo que la diferencia es igual a 0. De esta expresión que aquí obtuvimos, vamos a pensar al cociente seno sobre coseno del mismo ángulo 2θ. Seno sobre coseno de 2θ es la tangente, ¿sí? Seno entonces pasará dividiendo este factor coseno de 2θ. Esto va a ser tangente de 2θ y según lo que queda es B sobre A menos C. Esta expresión de la tangente de 2θ nos va a permitir hallar el valor del ángulo θ a partir de hacer este cálculo con los coeficientes de la ecuación original que tenemos. Por supuesto, siempre que este cociente
esté definido, lo cual significa que a menos c no sea 0, porque en cuyo caso nos va a quedar una constante no 0 dividida por 0. Eso también tiene solución porque va a significar que el ángulo es recto. Pero lo que decimos es que como cociente no está definido. Consideremos, por ejemplo, esta ecuación: 5x cuadrado menos 4x por y más 2y cuadrado menos 18 igual a 0. Como estamos viendo, es una ecuación que tiene b, en este caso menos 4, para poder ver cuál es el ángulo de rotación y llegar a la gráfica de esta ecuación. No sabemos qué línea es. En este caso, entonces, esto es A, esto es B, esto es C, no tiene lineales en X e Y, entonces el término último es F porque es independiente. B' es igual a 0, tengo que hallar la tangente de 2θ para eso. La tangente será B sobre A menos C, con lo cual tendremos menos 4 sobre A, que es 5, menos C, que es 2. Es decir, que esta expresión es menos 4 tercios. Una cosa que tenemos que hacer para hallar es considerar la expresión de la tangente de 2θ y expresarla en función de la tangente del ángulo simple. Esto es igual a 2 tangente de θ sobre 1 menos tangente cuadrado de θ. Esta relación trigonométrica es la que tenemos que utilizar todas las veces para hallar el ángulo θ. ¿Por qué no hallamos directamente a partir de acá? Porque vamos a vernos obligados a hacer redondeos y esos redondeos nos hacen perder exactitud en valores que son irracionales. Cada redondeo que hacemos significa que estamos eliminando un número infinito de cifras decimales por detrás de la coma para hacer ese redondeo. Entonces, con el ángulo calculado de esa forma, después todos los cálculos posteriores que hacemos para hallar a', b', c', en cada uno de ellos vamos utilizando ese redondeo y volviendo a perder exactitud. Es decir que, dada la expresión, hacemos este cálculo, consideramos la tangente del ángulo duplo en función de la tangente del ángulo simple, igualamos y obtenemos de esa forma tangente de θ. Hacemos eso entonces. A esta expresión la voy a igualar a menos 4 tercios, que es nuestro caso particular. Hacemos 3 multiplicado por 2 tangente de θ, va a quedar 6 tangente, es igual a 1 menos tangente cuadrado de θ multiplica al menos 4, con lo cual va a quedar 4 tangente cuadrado de θ menos 4. Nos va a quedar ahora, pasamos todo a un mismo miembro igualado a 0, vamos a dividir por 2 porque estamos teniendo coeficientes 6 y 4, y después vamos a buscar las raíces mediante la resolvente. Es entonces 2 tangente cuadrado de θ, pasando este término al otro miembro, menos 3 tangente de θ, este queda menos 2 igual a 0. Buscamos con la resolvente, tangente de θ es entonces la incógnita. Tengo 3 más menos la raíz cuadrada de 9 más, va a quedar 4 por 2 y por 2 sobre 2 por 2. Esto es entonces 3 más menos 4 por 2, 8 por 2, 16. Va a quedar 9 más 16, es decir, 25, con lo cual nos va a quedar 5 sobre 2 por 2, que es 4. Un valor entonces de la tangente de θ sub 1, será 3 más 5, que es 8, sobre 4, 2. Y el segundo valor
tangente de tita sub 2, 3 menos 5 menos 2 sobre 4 quedará menos 1/2. A partir de esto, ahí sí puedo buscar el arco tangente de 2 y eso me permite obtener cuál es el ángulo de rotación. Lo voy a buscar. El ángulo entonces de rotación, arco tangente de 2. Ahora vamos a trabajar con grados, minutos y segundos. Entonces la calculadora en modo DEG para el cálculo. Arco tangente de 2. Y pasamos a grados, minutos y segundos. Quedan 63 grados, 26 minutos y redondeo en 6 segundos. Ese es el ángulo de rotación del eje X. ¿Por qué obtuvimos dos valores? Si nosotros miramos los dos valores que obtuvimos aquí, uno de ellos 2 y el otro es el inverso y opuesto de este primer valor que encontramos. Estos son los ángulos de rotación de los ejes X e Y. Como X e Y son dos rectas perpendiculares y la tangente del ángulo de rotación es justamente la pendiente, lo que obtuvimos son pendientes inversas y opuestas y eso es lo que nos tiene que dar si hicimos bien el cálculo, ya que se trata de las pendientes de las rectas que son los ejes X e Y y ambos son perpendiculares. Una vez que está calculado el ángulo de rotación, esto vamos a utilizar directamente en el gráfico después, pero no para el cálculo de los coeficientes A', C' y demás, P' ya vimos que es 0, que es lo que tenemos que hacer ahora. No vamos a trabajar con el seno de este ángulo, el coseno de este ángulo, porque es eso lo que estaba diciendo recién. Cada vez que utilizamos, aquí yo ya hice un redondeo, si nosotros hubiéramos trabajado a partir de acá, cada vez que hago el seno, el coseno, un redondeo, y voy utilizando todos esos para un cálculo que termina con un error bastante grueso con respecto a la precisión que debería tener el cálculo con el irracional. ¿Qué es lo que sigue entonces? A partir de tener la tangente, tengo que buscar la expresión del seno y el coseno conociendo la tangente. Vamos a hacerlo. Recordemos que la tangente de un ángulo es el cociente entre el seno y el coseno de este mismo ángulo. Estamos diciendo que conozco el valor de la tangente y necesito hallar en un caso el seno, en otro caso el coseno por separado. Entonces, vamos a hacer, si quiero hallar el seno, voy a expresar al coseno en función del seno utilizando la relación pitagórica. Esto es la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de tita. Dijimos que la tangente vale 2. Y desde esto podemos hallar el valor entonces. Lo trabajo. Acá tenemos. Esto va a significar, si pasa multiplicando, que el seno de tita es igual a 2 veces la raíz. 1 menos seno cuadrado de tita. Vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros. Va a quedar seno cuadrado de tita es igual a 4 y aplico distributiva con el radicando. 4 menos 4 seno cuadrado de tita. Si pasamos este término al primer miembro, va a quedar 5 seno cuadrado de tita es igual a 4, con lo cual seno de tita directamente tiene que pasar el 5 como un divisor y sacar raíz cuadrada a ambos miembros. Esto será 2 sobre raíz de 5. Tengo ahí la expresión del seno. La escribo aquí debajo para calcular el coseno. Seno entonces es 2 sobre raíz de 5. Vamos a hacer un trabajo parecido
para buscar ahora la expresión del coseno a partir de conocer el valor de la tangente. Vuelvo al mismo cociente seno sobre coseno, pero ahora voy a sustituir el numerador utilizando la relación pitagórica. Raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de tita sobre coseno de tita, y esto es igual nuevamente a 2. Hacemos un trabajo parecido, pasa el coseno multiplicando, primer miembro, 1 menos coseno cuadrado de tita es igual a 2 coseno de tita. Elevamos al cuadrado ambos miembros, va a quedar únicamente el radicando. 1 menos coseno cuadrado de tita es igual a 4 coseno cuadrado de tita. Vamos a pasar este término al segundo miembro y va a quedar 5 coseno cuadrado de tita es igual a 1. Con lo cual, el coseno de tita ya despejado sería 1/5 primero y después raíz cuadrada a ambos miembros. Es decir que el coseno de tita es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 5. Ya tenemos calculado el seno y el coseno del ángulo de rotación tita. Vamos a hacer ahora el cálculo de los coeficientes para encontrar la ecuación general primero y luego la ecuación canónica. Aquí tenemos las expresiones para A' y C' después de la rotación. Tengo entonces que ir reemplazando A, que vale 5 en la ecuación, el coseno de tita, que está elevado al cuadrado, va a ser entonces por 1/5, más b, que es menos 4, por seno por coseno, 2 sobre raíz de 5 por 1 sobre raíz de 5. Y c, que es 2 más 2, seno cuadrado es entonces 4/5. Aquí tenemos simplificado esto, va a quedar un 1, en este caso quedará 8/5 negativo más 8/5 positivos que cancelan estos dos últimos términos, con lo cual A' quedó igual a 1. B' se anula y ahora vamos con el cálculo de C'. A, 5 por seno, que es 2 sobre raíz de 5, pero elevado al cuadrado. Menos B, o sea, más 4 seno por coseno. 1 sobre raíz de 5. Más C, que es 2 por coseno cuadrado, que es 1/5. Tengo en este caso 4/5, me quedaría cuando elevo al cuadrado, que va a simplificar con este 5, que es un factor, con lo cual quedará 4. En este caso quedó 8/5 más 2/5, hace 2, más 4, dijimos 6, entonces el valor de C'. Tanto D como E en la ecuación original valen ceros, es decir que si intento calcular D' y E', obtendremos por el valor que tienen D y E igual a 0 en ambos casos. Y por último tenemos a F', que es igual a F, es decir, igual a menos 18. Armando la ecuación, entonces, ya ahora considerando a las variables X e Y en mayúscula, porque ya estuvo el movimiento de rotación. Tenemos entonces A, que es 1 por X cuadrado, B se anula,
C entonces más 6i cuadrado, D y E se anulan, menos 18 es igual a 0. Esta entonces es la ecuación general de la elipse que estamos trabajando. Para encontrar la ecuación canónica tenemos que dividir a ambos miembros por 18, con lo cual va a quedar x cuadrado sobre 18 más y cuadrado sobre 3 es igual a 1, y esta entonces es la forma canónica de la ecuación de la misma elipse. Tenemos como el mayor denominador corresponde a x, el eje focal será este x mayúscula. Tenemos acá a cuadrado igual a 18. En el caso de I mayúscula es 3 el cuadrado de B, con lo cual si queremos calcular C, recordemos que C para la elipse es la raíz cuadrada de A cuadrado, o sea 18 en nuestro caso, menos B cuadrado, que es 3, es decir que C es la raíz de 15. Luego ya están todos los puntos que necesitamos para iniciar la construcción. Muestro aquí pequeño, tengo que marcar los ejes X e Y primitivos, marcar en este caso el ángulo θ de 63 grados y demás, y este será el eje X y el eje Y. Sobre este X es que hacemos la graduación y marcamos entonces los vértices A ubicado a raíz de 18, 0 en uno de los casos y menos la raíz de 18, 0 en el otro. Los focos estarán ubicados, uno de ellos en raíz de 15, 0 y el otro menos raíz de 15, 0. Mientras que sobre el eje I mayúscula se obtendrán, después que uno haga el trazado con compás, los puntos B sub 1 y B sub 2 ubicados a 0, raíz de 3, uno de ellos, y 0 menos raíz de 3, el otro. Vamos a observar en GeoGebra el gráfico completo. Dado el ejercicio, si ocurre que nosotros hacemos el cálculo, recién veíamos que la expresión que nos quedó tenía A', C' y F' y nada más. Pero puede pasar que no tengamos además, nosotros vamos a tener una expresión del tipo A'x cuadrado más C' y cuadrado, que tengamos, que no se anulen, mejor dicho, de E' y después f' igual a 0, con números. Si eso ocurre, lo que hacemos para terminar el estudio de la ecuación es completar cuadrados y de esa forma obtenemos la ecuación canónica, porque aquí ya se trata de una ecuación como las que conocimos en las unidades anteriores. Y ya vamos a saber de qué línea se trata en función de pensar si A' y C' tienen el mismo signo, es una elipse. Si A' y C' tienen distintos signos, es una hipérbola. Y si uno de los dos es 0, entonces se trata de una parábola. Porque ahí estamos con B' igual a 0, las mismas condiciones de antes.